pero los partisanos han tenido una labor fundamental en el declive del poderío alemán. De hecho, un Madrid muy importante, un guía del programa March of the Living, Marcha por la Vida, uno de los iniciadores del programa, me daba su opinión y me decía, yo estoy convencido, dice él es una persona que nació en un campo de personas desplazadas, que la revuelta del gueto de Varsovia en el 1943 obviamente fue un fracaso militar, pero eso obligó a los alemanes a movilizar fuerzas, a movilizar tropas, a descuidar otros frentes, y ese pudo haber sido el comienzo del declive militar. Para mí es un poquito especulativo, no sé si es verdad, pero me encanta. Y por eso yo siempre me recuerdo esta historia brevísima de estas dos ranitas, dos pequeñas ranas que caen en un recipiente profundo de leche. Y entonces no podían salir porque era muy profundo y liso, no podían salir. Entonces las dos ranitas pataleaban, tratando de mantenerse a flote, y una de ellas, pasados ya varios minutos, dijo, bueno, ¿para qué seguir en este esfuerzo? Salir no vamos a salir, en algún momento me voy a agotar y me voy a hundir, pues que sea ahora, y se dejó vencer y pereció. La otra dijo, yo voy a luchar hasta el último intento, hasta el último minuto. Y esa leche, de tanto revolverla y patearla, se convirtió en crema. Y así la ranita, con un salto, cómodamente salió de ahí. Mantengan esta historia, entreténganla por un instante, que volvemos a ella al final, en 2 minutos más. Para mí, son las conclusiones que de estas historias podemos sacar. Y yo tengo 2 en el día de hoy. Sabemos los hechos. Los partisanos ayudaron a que los aliados puedan derrotar a los alemanes. Sabemos que la mayor parte de los trenes descarrilados, todos sabemos que eran los trenes el vehículo principal para que los campos de exterminio puedan funcionar. La mayor cantidad de trenes descarrilados que hubo fue por parte de los partisanos, no de los ejércitos. Hay mucha controversia en torno a eso, especialmente en Estados Unidos. En Lituania, por ejemplo, un 10% de los partisanos eran judíos, y se cuenta que el 79% de los descarrilamientos de trenes que hubo fue a manos de los partisanos. Así que veamos el efecto importantísimo que ha tenido la labor de estos prácticamente adolescentes. Personas, muchachos y muchachas que de alguna u otra forma lograban evadir, lograban escapar del encierro, del gueto, del campo de concentración, incluso del campo de exterminio, de la vía del tren, y se unían a los grupos de partisanos existentes que operaban, como yo les dije antes, no en forma frontal, sino haciendo daño en forma colateral. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, una muchacha me preguntó, oye, ¿y por qué los judíos fueron tan cobardes y se dejaron matar de esa manera? A mí la sangre me brotó por todos lados, pero no supe en aquel momento qué contestar. Y a partir de ahí entendí que el capítulo que ustedes están hablando hoy, el de los partisanos, es fundamental para poder entender el heroísmo del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una diferencia abismal de David y de Goliat. Y entretengan, por favor, este concepto por unos minutitos nada más. David y Goliat. El partisano judío es un ejemplo de trascendencia. En el libro de Coelet, Eclesiastés, el rey Salomón se pregunta, ¿para qué vivir si vamos a morir? ¿Para qué sirve hoy? ¿Para qué sirve mañana? ¿Para qué sirvió el ayer si de todas formas vamos a morir? Todo es vanidad, decía el rey Salomón, todo es vanidad. Yo creo que los partisanos y personas que están aquí conectadas el día de hoy le han dado la respuesta al rey Salomón. El gran sabio Salomón quizás debería escuchar a los partisanos y aprender esta respuesta. Porque con los actos y los hechos de los partisanos, ellos han trascendido su propio nombre. Quizás no conocemos los nombres propios de ellos. Son muchos de ellos héroes anónimos. De otros sí lo sabemos. Pero ellos han derrotado esta vanidad, esta problemática filosófica de ¿para qué vivir si voy a morir? La han derrotado trayendo la respuesta que el rey Salomón no tuvo en ese momento: trascender. Ellos trascendieron su propia realidad, ellos se sacrificaron
y fueron una parte esencial de que en algún momento todo esto haya acabado. Les decía que las ranitas anteriormente que nadaban y al final lograron una de ellas salir de la cacerola. Eso es un poquito lo que pasó en la revuelta del gueto de Varsovia. No son partisanos, pero son resistencia. Ellos sabían que militarmente no tenían muchas chances. Sin embargo, lucharon hasta el final. Ellos no vieron la victoria, sí vieron la dignidad. Pero ¿saben qué? La victoria finalmente llegó. Ellos trascendieron a su propia existencia y dejaron un legado que de otra forma nunca hubiese podido llegar. Y cierro diciendo que estudiar específicamente el capítulo de los partisanos es fundamental. Leía en algún momento anterior a este encuentro que en los estudiantes de escuela secundaria e incluso de universidad, las historias de los partisanos son tremendamente inspiradoras. Y llegar a través de las historias de los partisanos es una de las vías más sencillas y más efectivas de llegar al corazón de estos estudiantes no judíos y que logran generar una empatía con esta causa sin igual. Las historias de los partisanos no es otra cosa que inspiración. Y para culminar, me gustaría invitarlos a la siguiente reflexión. Todos nosotros, los que estamos conectados acá, de alguna u otra manera estamos comprometidos con esta causa. Y resulta que sabemos que los partisanos eran David y los alemanes eran Goliat. Pero muchas veces hoy, al menos esto me pasa a mí, estoy seguro que muchos de ustedes comparten esto conmigo. Me causa mucha tristeza cuando equivocadamente la opinión pública, la prensa, se dirige al Estado de Israel como si fuera el Goliat y no el David. La diferencia de Goliat y David no es solamente en el poderío militar. Goliat es un campeón de la democracia. Perdón, David es un campeón de la democracia y Goliat es lo contrario. David es un campeón de la hermandad y de la justicia. No importa el poderío que tú puedas adquirir, importan los valores que tú defiendas con ese poderío. Por eso no debemos permitir que se trastoque la historia. Si bien nosotros fuimos David en la Segunda Guerra Mundial, seguimos siendo David el día de hoy. No por el poder, no por la capacidad militar, sino por los valores que defendemos. Muchas gracias por la atención y disculpen si me extendí un poquito más de la cuenta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Diego. Y ahora podés seguir tranquilo tu viaje. Nosotros ahora vamos a escuchar al doctor Mario Sinay, al amigo, al guía, al que sabe muchísimo de este tema y lo comparte con todos y cada uno de nosotros en cada uno de estos encuentros y de los encuentros que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Bueno, Mario, te escuchamos. Gracias, pero si me permiten medio minuto robar de lo que estoy viendo en el público, personalmente tenemos por supuesto Puerto Rico, quien está invitando, Osvaldo y su gente, hay argentinos, hay uruguayos, hay peruanos, hay paraguayos, mexicanos, israelíes, colombianos de los Estados Unidos. Un gran logro, Osvaldo, estamos en 97 participantes, 97 entradas, así que comenzamos. Muy bien. Quiero un poquito definir primero, un poquito de estadísticas y un poquito de geografía. Después va a venir el himno partisano, después la vida en los bosques partisanos, un poquito de Abba Kovner y de los hermanos Biersky, los campos familiares, mujeres partisanas y partisanos urbanos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a empezar con una presentación. Graciela, dime que se ve en pantalla. Vos no estás con pantalla, sí. ¿Lo ven todos en pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces estamos hablando de los partisanos judíos. Historias olvidadas, desgraciadamente, que como lo dijo recién Diego, es un fenómeno dentro del capítulo de la resistencia antinazi. Yo quiero ir con dos primero presentaciones cortitas de dos partisanos que dijeron lo siguiente: era inevitable que muriéramos, pero la muerte vendría en nuestros propios términos.
nos dice Gerty Bojarski, de Derechim, Polonia, partisana. Y el segundo que nos dice lo siguiente: nuestra historia no debe contarse solo a través de las tragedias. No podemos permitir eso. También debe contarse sobre las luchas heroicas, defensa personal, guerra, incluso la muerte con honor, dice Shalom Yoram, partisano. Estos son los temas que vamos a tratar. Lo que pasa es que Diego se fue directamente a los partisanos judíos, pero el término de los partisanos no es solamente judío. Entonces, primero, para un poquito de definición. Un partisano es un miembro de una fuerza militar irregular formada para oponerse al control de un área por una potencia extranjera, por un ejército de ocupación, por algún tipo de actividad insurgente. El término puede aplicarse a los elementos de campo de los movimientos de resistencia. El uso más común en el lenguaje actual, en varios idiomas, se refiere a los combatientes de resistencia de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el término es mucho anterior. El concepto inicial de guerra partisana implicaba el uso de tropas reunidas de la población local en una zona de guerra que operaba detrás de las líneas enemigas para interrumpir la comunicación, tomar puestos o aldeas como base de operaciones, convoys, emboscadas, imponer impuestos o contribuciones de guerra, asaltar reservas logísticas y obligar a las fuerzas enemigas a dispersarse y protegerse de su base de operaciones. Uno de los primeros manuales de tácticas partisanas se escribe ya en el siglo XVII, el libro de Partisan, o El arte de hacer la guerra clandestina, publicado en Londres en 1760 por de Geney, un oficial militar húngaro que sirvió en el ejército prusiano como capitán de ingeniero militar durante la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763. John von Ewald describió técnicas de guerras partisanas ya en 1789. Los partisanos rusos jugaron un papel crucial en la caída de Napoleón. Su feroz resistencia y persistentes incursos ayudaron a obligar al emperador francés a retirarse de Rusia después de haberla invadido en 1812. La Rusia imperial hizo uso de partisanos en la Primera Guerra Mundial. En lo que a nosotros respecta, llamaremos partisanos a individuos o grupos que estuvieron en los bosques y que se organizaron acciones de sabotaje contra las fuerzas alemanas. También hubo partisanos urbanos, por ejemplo en Minsk, por ejemplo en Kiev, Minsk capital de Bielorrusia, Kiev capital de Ucrania, en Francia, en Holanda y en Bélgica. Deben de considerarse como un fenómeno de la resistencia antinazi. El mayor grupo partisano no era judío. Estamos hablando de cerca de 350.000 partisanos. Los judíos eran un 10%. Como dijo, como recién se dijo al Diego, éramos cerca de 30 o 35.000. El mayor grupo partisano no judío durante la Guerra Mundial eran los partisanos rusos. Otro grupo muy importante son los partisanos de Tito en Yugoslavia. Pero también hubo partisanos en Grecia, en Francia y en Italia. Los partisanos saboteaban a los alemanes de diversas maneras, dinamitando las líneas de tren y los puentes, haciendo cortes de los telégrafos y atacando a las fuerzas militares y policiales. Muchas acciones también estaban relacionadas con el ajustamiento de colaboradores con los nazis. Y ahora sí paso un poquito a los partisanos judíos. Cuando llega la concientización de que la intención nazi contra los judíos es genocida, principalmente los movimientos juveniles discuten sobre el dilema de si hay que luchar en los guetos, la resistencia armada, o es mejor escaparse a los bosques y unirse a la lucha partisana. Es un gran dilema y fue una gran resignación el elegir la alternativa de ir a los bosques, comprendiendo que muchas acciones militares contra los alemanes no tendrían éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 30.000 y 40.000 judíos, principalmente que escaparon de los guetos y los campos de trabajo, formaron grupos de resistencia armados. Organizaban luchas para sobrevivir y para combatir a los nazis, y estos grupos los conocemos como partisanos. La mayoría eran judíos que lograron escapar de los guetos y judíos polacos que habían huido de la Unión Soviética. Se conocen grupos partisanos...
toda Europa Oriental. Hacé lo que hacía yo. Voy a silenciar aquí. Otra vez micrófono abierto, por favor. Ok, no logro silenciarla. Ok, continúo entonces. Sí, Mario. Se conocen grupos partisanos judíos en toda Europa Oriental, principalmente en Lituania, en Bielorrusia, en Ucrania y en Polonia. A ver si la puedo silenciar. A ver, ¿quién es esta? No veo quién es. No está identificada y no la puedo silenciar. Ok, continúo. Tratarían de destacamentos Se partisanos. la tira a tratar. Pero no se lo dé a él, está la... Señora, tiene que hacer callar el micrófono, que no la puedo hacer callar. Hay un micrófono que está abierto hablando conmigo. Ok. Tratarían de unirse a los destacamentos partisanos locales o formar sus propias unidades judías. Sin embargo, se encontraban con una considerable suspicacia y un virulento antisemitismo. Sin embargo, se encontraban con una considerable suspicacia y un virulento antisemitismo. ¿Qué pasó acá? Ese es un retorno, Mario. Ok, no. ¿Te da? Abierto. Bueno, ok, voy a tratar de continuar. Voy a tratar de continuar. Los judíos fueron considerados cobardes. Los judíos fueron considerados cobardes e incapaces de luchar. La supervivencia en los bosques fue un extremo difícil debido al antisemitismo generalizado. Los civiles lituanos, polacos y bielorrusos mataron a muchos partisanos judíos y los partisanos no judíos también eran una amenaza para los judíos. Los partisanos entablaron una guerra de sabotaje a la ocupación nazi por medio del levantamiento de objetos y la liberación de prisioneros. Solamente en Lituania, los partisanos mataron a cerca de 3.000 soldados alemanes. A ver, un segundo, ¿qué es lo que pasa? Que hay tanto eco. Micrófonos abiertos. Por favor, son muchos los que tienen micrófono abierto. Hay muchos micrófonos abiertos, no es uno solo. Así es. Beatriz Nirenberg, Gisela Spíndola. Por favor. Ok, voy a tratar de Esther continuar. Lichtenstein. La tragedia, por supuesto, era que la mayoría de los que huyeron eran jóvenes que dejaron a sus familias Gracias. en el gueto. Al salir del gueto, el famoso combatiente Abba Kovner, cuando está saliendo del gueto para ir al bosque de Rudniki, se encuentra con su madre. Y su madre le pregunta, ¿y yo qué? Y él le responde, búscate un escondite en el gueto. Y él lo dijo 1000 veces, yo lo oí personalmente con mis propios oídos, y está escrito en todos sus libros. No sé cómo me va a recordar la historia. Si como un héroe combatiente y partisano, o como un, perdón, se fue la palabra, o como un cobarde que abandonó a su madre sola en el gueto. Repito, no sé cómo me va a recordar la historia, si como un héroe combatiente y partisano, o como un cobarde que abandonó a su madre sola en el gueto. La descripción del doctor Berkovich al salir del gueto de Baranovich en Bielorrusia tiene una similitud muy parecida al testimonio de Abba Kovner. Escuchen bien. Al salir del gueto hacia el bosque, agaché la cabeza de vergüenza y desesperación. Yo la dejaba a mi madre sin decirle que me iba. Ok. Antes de continuar, vamos a un poquitito volver algunas cosas que quería mostrar en la pantalla. Las estadísticas, los números aproximadamente. En la Unión Soviética estamos hablando de 21.000 judíos partisanos, en Polonia 4.000, en Yugoslavia hay números exactos, 4.572, en Lituania 850, en Bielorrusia 1.200, en Ucrania 1.000, en Checoslovaquia 2.500, en Bulgaria 260, 2.000 en Italia, 1.000 en Grecia, y en Bélgica, Holanda y Francia, que también los contaremos una cantidad significativa. Aquí tenemos los lugares centrales donde ocurren y ven que principalmente donde hay bosques densos, grandes, principalmente en la zona oriental. Muy poquitos en Polonia, la mayoría en Ucrania, en Bielorrusia y en Lituania. Ahí tenemos los grandes centros
en este mapa de Martín Gilbert, los grandes centros de los bosques partisanos. ¿Cuántas rebeliones conocemos? Pero antes que eso, quiero sí mencionar que hubo 59 rebeliones armadas, otras 49 organizaciones de resistencias armadas frustradas y 114 actos de resistencia, cuyo acto fue principalmente ir a los bosques. Tres denominadores comunes de los judíos en los guetos ante el poderío alemán. Primero, el no dejar sus propiedades a los alemanes e incendiar las casas del gueto. Segundo, la decisión de quitarse la vida, suicidio, como un acto de heroísmo individual de resistencia. Y la tercera, la resignación de escaparse a los bosques como una alternativa a la resistencia armada. Aquí tenemos algunas fotos de los partisanos, no necesariamente los partisanos judíos. Aquí vemos las imprentas clandestinas que tenían en los bosques, la preparación de las botellas incendiarias. Muchísimos casos tenemos en que había médicos y enfermeras, hubo muchos médicos y muchas enfermeras. Levi, Sari, apaga tu micrófono, por favor. Había muchos médicos y enfermeros en los bosques. Esta foto yo la muestro a pesar de que para mí es muy problemática, especialmente los partisanos rusos. Había también todo una cuestión de una vivencia, como acá podemos ver en esta foto. Principalmente, por supuesto, eran partisanos en acciones militares, luchaban y atacaban a las tropas alemanas. Aquí podemos ver diversas fotos de lucha partisana contra los alemanes. Y lo principal, como bien lo dijo Diego, era el descarrilamiento de trenes, el sabotaje a los trenes, que aquí podemos ver algunas fotos, que era la acción principal de los partisanos, el descarrilamiento de los trenes. Muy bien. En este momento, me parece que no podemos que no hacer partícipe del himno partisano. Segundito, ya empieza. Ya tiene que empezar. ¿Se escucha? Sí. Osvaldo, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ay, nena, mis lentes. Fíjate arriba de. Fíjate en el. Necesitan los lentes, la universidad. No.
Ok, vuelvo. Segundito. Ok, el himno partisano, escrito por Ernst Glick, que nació en 1920 en Vilna. Comenzó su carrera literaria escribiendo en hebreo y luego pasó al yiddish. En 1943 entra en el gueto de Vilna y allí escribió este poema. Fue escrito después del primer acto de sabotaje realizado por los partisanos judíos del gueto de Vilna contra las vías de comunicación alemanas en 1942. El himno se cantaba en los encuentros de los movimientos clandestinos de resistencia. En las reuniones de los partisanos se acostumbraba a entonar esta canción, que así se convirtió en himno de los partisanos. Hirsch luchó como partisano en los bosques, los nazis lo capturaron y lo fusilaron en 1944. Por cortesía de Graciela Ginich y nuestro amigo Franco Fiumara, me enteré, yo lo sabía pero no lo tenía tan claro, que el Bella Ciao, Adiós Bella en español, es una canción popular italiana que fue adoptada como el himno de resistencia antifascista y fue utilizado por los partisanos italianos entre 1943 y 1945, que formaban parte de la resistencia italiana. La resistencia de los italianos contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia y la lucha partisana contra la República Social Italiana fascista y sus aliados nazis. Un segundito. Perdonen por la cosita. Un segundito, ya estoy con ustedes. Un segundito. Un segundito. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Segundito, perdónenme el problema técnico. Gracias al Zoom. Partisanos. Segundito. Muy bien, perdónenme, me disculpo. Oh, se detuvo. Ahí está. Ay. Ay. ¿Solo se puso así? Hay micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. Ok, y así sigue la canción, pero como ven también era un himno partisano, y no lo voy a poner, pero también había un himno partisano ruso. También había un himno partisano ruso, o sea, cada uno tenía el suyo. Muy bien. La vida en los bosques, y ahora sí queremos hablar un poquito de la vida en los bosques, porque aquellos que estuvimos, con Graciela tuvimos la suerte de estar con un grupo y haberlo vivido esto, hay una visión romántica semi-Robin Hoodica, de que vivían en los bosques y que cantaban y que bailaban. La vida era una vida muy, muy difícil, ¿ok? La salida a los bosques no era sencilla y estaba cargada de peligros existenciales. Lejos de las fantasías románticas al estilo Robin Hood, los bosques en Europa Oriental son peligrosos, llenos de pantanos y de mosquitos, con escasez de agua y de alimentos, con inviernos gélidos y veranos sofocantes. En realidad, se consideraba que solo los jóvenes en buen estado físico podían sobrevivir a los bosques. Se requería también tener armas para la autodefensa, conseguir alimentos y atacar al enemigo. Los partisanos se veían obligados a abandonar sus padres, sus viviendas, su entorno familiar, para pasar a las noches a la intemperie en un refugio en los bosques, como estamos viendo, es una zemblanca. Pasaban hambre y frío, huyendo de un campamento clandestino a otro. El partisano no podía permitirse el fuego, ni comida ni tranquilidad. Lo primero era ocuparse de árboles. Cortaban ramas y las colocaban sobre la nieve y allí dormían, sobre el suelo congelado. También cavaban refugios
trabajaban duro desde el amanecer hasta el oscurecer. La comida consistía en una sopa ácida con patatas, sin pan, pero siempre reinaba el hambre. El campamento se establecía bajo el cielo abierto. Las zemblancas que estamos viendo eran los escondites. Solo si el campamento se hundía en la niebla espesa, se permitía prender fuego. Resultaba difícil vivir con la falta de higiene y la peor epidemia, que eran los piojos. Día y noche llevaban la misma ropa. Se sacaban los zapatos cuando se cambiaban los calcetines y ni siquiera los dos a la vez, sino de uno en uno. De noche tenían que moverse para no congelarse. Tenían los pies tiesos y nunca se quitaban los zapatos. Dormían con las armas en la mano y nunca sabían cuándo ni dónde vendría el enemigo. La noche no era para dormir, sino para otros operativos. Había que planificar y ejecutar actos de sabotaje. No había lugar para la debilidad ni para el derrumbamiento, y a eso no estaba permitido. Vivían el día a día en acción, siempre de cara al próximo objetivo, hacer otro acto de sabotaje y frente al objetivo final, terminar con el fascismo de Hitler. Nomi Sachs escribe en su libro Desaparecidos en el fuego: la victoria solo podía ser una cosa: aguantar el máximo de tiempo posible y matar al máximo de alemanes posibles. Muerte por mi madre, por mi padre y por nuestros hijos. Tuvia Bielski, el famoso partisano de los campos, del campo familiar, dijo: aunque nos casen como animales, no nos convertiremos en animales. Todos hemos elegido vivir libres como seres humanos mientras podamos. Cada día de libertad es una victoria, y si moriremos intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos. Ok, aquí tienen algunas fotos de las zemblancas, donde ellos preparaban los campos familiares. Tenemos varias fotos que quiero mostrar. Anteriormente también se utilizaban para animales. Como ustedes pueden ver, casi todos bajo tierra, escondidos. Esta foto la tomé yo en el Rudniki, en Ponar, en el bosque de Rudniki, en Lituania. ¿Ok? Y sí decirles que, por ejemplo, en la visita que estuvimos con el grupo de Graciela, pero me pasa muchas veces, eran tantos los mosquitos que habían, que ni siquiera podíamos hablar. Porque ni bien uno abría la boca, se le llenaba de mosquitos. Con otro grupo, que no fue tan grave, y nosotros íbamos con repelente y con todo tipo de protección, estuvimos como 10 minutos. Todos estaban requete nerviosos y me hacían señas: vamos al bus, vamos al bus, vamos al bus. Yo le decía: no, quedémonos una noche. Pasemos una noche aquí en los bosques. 10 minutos no éramos capaces de soportar. Tampoco yo. Yo me hacía el héroe, pero yo tampoco lo soportaba. Verdaderamente no es la experiencia Robin Hoodica que uno tiene en mente. Ok, los dos grupos más famosos y los más conocidos, primero siempre fue el de Ava Kovner, en el bosque de Rudniki. Con el tiempo, la influencia de Hollywood y la película Resistencia de Daniel Craig, que entiendo que muchos la vieron, el famoso campo familiar de los hermanos Bielski, del cual Masha en un ratito nos va a contar, en el bosque de Naliboki, en Novogrodek, Bielorrusia, que sumaron más de 1.200 personas, su campo familiar, en el verano de 1944. Nosotros también estuvimos en la visita, visitamos el bosque con un grupo también de Graciela y tuvimos una experiencia partisana muy interesante. Este es el famoso Ava Kovner en tres posturas distintas de su vida. Lo tenemos acá a la derecha como joven partisano. Esta foto, que es la famosa, es cuando salen del bosque después de 9 meses y regresan como liberadores con el ejército ruso a Vilna. Lo tenemos a la derecha, Ava Kovner dando testimonio en el juicio de Eichmann en Jerusalén, y Ava Kovner como yo lo conocí, ya de muy mayor, en Israel. Aquí está la foto del grupo de partisanos famosos, Ava Kovner en el centro, Zelda Trieger, Rosa Korczak, de quien va a ser después la esposa de Ava Kovner. Aquí tenemos a los 3 hermanos Bielski. ¿Ok? A los 3, aquí lo tenemos a Asael, a Sus y a Tuvia, los 3 hermanos Bielski. Acá está el famoso mapa del campo familiar Jerusalén, del grupo partisano de los Bielski, en el bosque de Naliboki. Y quería también presentar a otro. Esta también es una foto de ellos. Es una foto de los partisanos
de Bielski. Esta también, bien a los niños, abajo. Y quería también presentar a otros, otros bosques familiares. Entre los partisanos habían también bosques familiares amplios en Polonia, Bielorrusia y el oeste de Ucrania. Debido a los fuertes sentimientos familiares entre los judíos, familias enteras huyeron a los bosques. El problema era que los partisanos no aceptaban familias enteras, mucho menos con mujeres, con niños y con ancianos. En muchos de los bosques donde se encontraban los partisanos judíos, se establecieron campos familiares, porque los partisanos judíos eran los únicos que le podían ofrecer seguridad. La principal diferencia entre los campos familiares judíos y las unidades partisanas era el objetivo. El objetivo principal de los campamentos familiares era rescatar a la gente, en comparación con los combatientes partisanos, cuyo objetivo principal era la guerrilla contra la ocupación alemana a través de la fuerza de combate organizada basada en los bosques. Los campamentos diferían en tamaño desde campamentos de varias familias y campamentos de cientos de judíos. Los campamentos familiares tenían artesanos como sastres, zapateros, fabricaban bienes, los vendían y compraban productos esenciales como armas, alimentos y ropa para la comunidad. Los campamentos tenían médicos, enfermeros, maestros, horticultores, instructores educativos y instancias rabínicas y maestros. Solo los hombres y las mujeres jóvenes estaban armados y ellos eran los responsables de proteger al campamento y obtener comida. Los campamentos familiares tenían claras desventajas. Los ancianos y los bebés dificultaban la movilidad y la capacidad de una retirada rápida en caso necesario. Y había una gran dificultad de resistencia muy limitada y casi nula. Los campamentos familiares eran considerados una molestia por parte de los partisanos no judíos, ya que constituían un riesgo para la seguridad. Eran vulnerables ante la población gentil y un objetivo fácil para los alemanes. En el campo de Bielski, que mencioné todas estas cosas que hablé, la frase famosa de Bielski era: es mejor salvar judíos que luchar contra los alemanes. Cortito, en diciembre del 41, los nazis asesinaron a los padres de los hermanos Bielskis y los 3 hermanos sobrevivientes, Aaron, Asael y Susia, huyeron junto con otros 13 judíos al bosque. Tuvia luego envió emisarios a los judíos del gueto de Novogrodek con el mensaje de organizar la mayor cantidad de amigos y conocidos posibles y enviarlos al bosque. Al principio, solo 8 personas respondieron a su llamado, pero en los próximos 2 años, el grupo de Tuvia Bielski creció a 1000, a medida que los judíos iban huyendo a los bosques, en lugar de presentarse a las deportaciones. Tuvia nunca rechazó a ningún judío e insistió en que la resistencia y el rescate deben ir de la mano. A medida que el campamento forestal de Bielski creció, eventualmente incluyó una escuela para niños, una clínica, un tribunal de justicia y una sinagoga. También hubo numerosos talleres, incluido un taller mecánico para reparar armas y una curtiduría. El campamento se convirtió en una comunidad judía móvil y dinámica, tanto un campamento familiar como una unidad de combate. Los partisanos de Tuvia inspiraron terror en la región de Novogrodek y se vengaron de la policía bielorrusa y de los granjeros que habían traicionado o asesinado a judíos. La brigada Bielski consiguió comida, atacó al enemigo y destruyó depósitos de suministros. Como resultado, los nazis ofrecieron una recompensa de 100.000 marcos por la cabeza de Tuvia Bielski. Sobrevivieron en los bosques por más de 2 años y el número de sobrevivientes es de 1.236. 1.236 judíos hubo en el bosque de los Bielski. Los partisanos judíos de Minsk, el campo familiar de Shlomo Zorin. Los judíos de Minsk habían formado un movimiento de resistencia ya en agosto de 1941, antes de que hubiera un movimiento clandestino partisano. Los objetivos principales eran ayudar a escapar a los bosques de los alrededores para luchar con los grupos partisanos que todavía no habían formado y la difusión de noticias. Hubo cerca de 450 miembros de la resistencia organizados en células, de los cuales alrededor de un tercio eran jóvenes. Con la ayuda del Judenrat, que proporcionó ropa, zapatos y escondites y documentos, se estima que 10.000 judíos huyeron del gueto y se unieron a los partisanos. Muy pocos de ellos sobrevivieron y Shlomo Zorin
que aquí está con los comandantes, fue el comandante. La unidad contaba con 60 hombres, 15 armas de fuego, pero con el tiempo llegaron a sumar 800. Atacaron a varios centros de policía y la unidad mantuvo contacto con el gueto de Minsk a través de los adolescentes que hacían el contacto. También tenían un campo para artesanos judíos, organizaban talleres en los bosques y por lo tanto prestaban servicios a unidades partisanas en todo el área. Había un taller de costura, un taller de zapateros, un molino de harina, una panadería, una fábrica de salchichas, una tienda de reparación de armas y producción de bombas y un gran hospital con médicos de Minsk. También creó una escuela que atendió a 70 estudiantes. Festejaban las fiestas judías y las fiestas rusas. Zorín tenía aproximadamente 100 luchadores, 100 luchadores en la unidad de combate, quien los cuidaba como su padre. En julio de 1944, Zorín fue herido en la pierna durante una batalla en una unidad en retirada. 7 de sus hombres fueron asesinados, Zorín sobreviviente, y en 1971 emigró a Israel. Hubo otras divisiones importantes en Bielorrusia. Este es el grupo de Lublin, también muy importante, pero quiero dejar suficiente tiempo para Masha, por lo tanto voy a pasar. Este es el grupo de Yehiel Grishpan de Lublin, de Polonia. Hubo también un campo familiar en Vinica, en Ucrania. Y quisiera mencionar algunos partisanos importantes que creo que vale la pena mencionar. Los partisanos judíos en Yugoslavia. La contribución judía al movimiento partisano en Yugoslavia fue más que significativa. Hubo 4.572 judíos alistados como partisanos, 3.000 de los cuales estaban en unidades de combate. Uno de esos ejemplos fue el batallón RAF, que consistía en cientos de presos judíos liberados del campo de concentración italiano de RAF en septiembre de 1943. 1.318 judíos partisanos fueron asesinados durante la guerra. 10 miembros judíos recibieron la medalla más alta de Yugoslavia en ese momento, la Orden del Héroe del Pueblo. Y tenemos a Moshe Pijade, de Yugoslavia, el número 2 de Tito. Aquí está su estampilla basada en esta foto, que también era judío. No voy a leer toda su historia porque el tiempo no me da y no quiero pasar. Quiero pasar a otro partisano italiano, Eugenio Calo. Un héroe nacional de Italia, nació en Pisa, de una familia sefaradí. Como víctima judía de la Italia fascista durante la guerra, había perdido su taller, su hogar y su familia. Eugenio Calo era partisano italiano, segundo al mando de la división partisano Pio Borri, que luchó contra los alemanes en la montaña de Casentino en Toscana. Finalmente, con 38 años, fue capturado, torturado y asesinado por los alemanes. Fue galardoneado póstumamente con la medalla de oro al valor militar, el mayor honor de Italia por el heroísmo. Aquí tenemos el reconocimiento y la página de Yad Vashem. 10 mujeres judías partisanas que quiero mencionar, voy a hacer volando, de Ucrania, Bulgaria, Bielorrusia, Serbia, Yugoslavia, Grecia, Francia, Italia. Kiev, Tatiana Marcus. Los que estuvimos en Kiev, le hemos visitado el monumento. Tatiana Marcus, una joven, fíjense, de 22 años, seducía a oficiales alemanes, los llevaba a la casa, ahí la organización les sacaba información y los mataba. 1, 2, 3, 23, a la 24 la atraparon, fusilada en Baviar. El gobierno comunista nunca aceptó que ella era judía y con el retorno de la democracia en 1991 se la reconoce como judía y el monumento y la estampilla que ustedes pueden ver. Tenemos aquí una partisana búlgara, Violeta Yakova de Bulgaria. Vamos a saltar. Tenemos acá el caso de Stanislavov Andaluz de Stanislavov, un grupo de partisanos compuesto solo por judíos de Stanislavov, y a la cabeza había una mujer, Andaluz, que había dado a luz en el bosque, y ella y la mayoría de los miembros del grupo partisano murió en batalla, y ella murió con el bebé en los hombros de 2 meses. Tenemos a la famosa Masha Bruskina de Bielorrusia, no voy a leer toda su historia. En Minsk la colgaron públicamente después de que la hicieron pasar humillada por las calles con un cartel de que era partisana. Tenemos a la partisana de la Shomer HaTzair, Lili Ben, de Serbia, perdón un segundito, de Novi Sad, de la Shomer HaTzair. Estrella Obadia, de Yugoslavia,
la única mujer reconocida como partisana héroe de Yugoslavia por Tito, una mujer reconocida como héroe, también sefaradita, Estrella Obadia o Mara. Aquí la vemos en la foto a Maya. Esta es sobreviviente, fue una médica partisana Yugoslavia, fue Rosa Papo, se convirtió en la primera mujer mayor general en el ejército yugoslavo después de la guerra, y después de la guerra fue ministra de salud en la época de Tito. ¿Cuál es el volumen tuyo? Aquí tenemos a una partisana griega, también sefaradita, Sara Yoshua Fortis, a los 18 años como la capitana Sarika. Gente, Nehama, ahí les apagué el micrófono, una joven comandante de un pelotón de 18 años, sefaradita de Salónica, Grecia, la capitana Sarika. Simone Schloss, de Francia, cuando la juzgaron la decapitaron. Rita Rossani, una maestra de la escuela judía de Trieste, la única mujer que cayó en combate, condecorada como heroína de Italia. Y organizaciones partisanas urbanas en Bélgica, fue la primera resistencia judía a la que tenemos conocimiento, ya en 1939, la Solidaridad Judía. Empezó de forma discreta y lenta, sin muchos reclutas, sin embargo, para 1940 creció con la ocupación del país y los judíos se vieron forzados a unirse al ejército partisano belga. Los judíos partisanos de esta área destacaron mucho por ser especialmente activos en la prensa clandestina, distribuyeron folletos llamando a la rebelión y a la resistencia. Hubo varios eventos importantes que quiero mencionar, pero el más importante de todos es el organizado por George Lifshitz, la misma noche de la rebelión del gueto de Varsovia, el 19 de abril de 1943, atacaron el convoy número 20, que iban con deportados belgas a Auschwitz-Birkenau, y lograron liberar a cientos de personas. Este es el monumento, y el gordito soy yo, en el monumento en Bélgica. El ejército judío de Francia, Arme de Juif, que hizo muchísimas actividades, no lo voy a mencionar, tenían el juramento también, y para finalizar, esta foto creo que lo menciona, el momento del triunfo, cuando termina la guerra, cuando los rusos logran retraer a los alemanes y los partisanos entran gloriosos combatientes como liberadores junto con el Ejército Rojo en los países. Y para finalizar, epílogo. Las acciones de los partisanos contribuyeron a la victoria a través de actos de sabotaje sobre las líneas de tren y teléfonos alemanes, saboteo de plantas alemanas de armamentos y pequeñas acciones con la recolección de ropa, medicamento, organización de impresión y distribución de folletos y literatura clandestina, la fabricación de documentos falsos, el mantenimiento de refugios, liberando y traspasando soldados capturados del Ejército Rojo a los bosques. No fueron acciones de combate decisivas que pudieron cambiar el curso de la guerra, pero representa de modo claro y contundente un símbolo y una manifestación de resistencia física y espiritual, dignas de ser conocidas, recordadas y conmemoradas. Una página gloriosa en la historia del Holocausto. Y este es el último libro que yo saqué, todavía no lo recibí, está en la Argentina por la cuestión de coronavirus, y en él le dediqué todo un capítulo al tema de los partisanos. Muy bien, volvemos ahora a Graciela, que le va a dar la palabra. Muchas gracias, Mario. Muy siempre interesante y así tan amplio como para recién empezar a estudiar. Quiero compartir con ustedes el honor, el privilegio de presentar a Maya Pupko de Cohen, quien en este momento va a darnos su testimonio. Aaron Cohen, Esther Cohen, aquellos que nos vienen siguiendo, los de la película Paraíso en Auschwitz, se enteró que dábamos esta charla y siendo amigos de Maya y de su marido, nos contactaron y aquí estamos. Conversé el otro día con enorme emoción con Maya y hoy escucharemos su palabra. Yo creo que es para todos nosotros, quienes aquí estamos hoy reunidos, un gran privilegio y es otra forma de rendir tributo a todos aquellos que pasaron por la Shoah, donde hayan estado, y en especial a Maya y a su familia. Y en el Día del Padre, y ahora Maya nos va a contar,
especialmente, Maya, por como mencionaste en todo momento, esa fortaleza de tu papá. Así que hoy es más que especial. Y vamos a escucharte. Sí, empecemos por contarnos dónde naciste, cómo era tu familia, y aquello que me fuiste contando el otro día, así con una locuacidad, con un vocabulario extraordinario. Maya, tu palabra. Mira, qué linda. La verdad que Mario Sinay, que no lo conocía yo, explicó y contó también que estaba yo como escuchando a mi familia cuando contaban las historias. Se lo sabe perfecto, lo que vivió, lo que vio, donde fuimos nosotros también a los bosques. Como dice, no es el bosque de Robin Hood. Los mosquitos tampoco pudimos entrar. Tuvimos que ir en 2 ocasiones. La primera por los mosquitos no llegamos al campamento. Tuvimos que ir en otra época del año, más hacia el otoño. Ahí en ese momento ya pudimos ver y entrar donde estábamos, donde eran las Yemlanka y donde pasamos un año con los hermanos Bielski. Como les conté, no sé qué es lo que les gustaría saber, cómo es que llegamos. O sea, ¿dónde a mí me parece que cuentes aquello de dónde estaban, cuál es la determinación de tu papá con la familia y con el hermano, sí. Y cómo van llegando ustedes al bosque. Pues nosotros vivíamos en la ciudad de Lida. En la ciudad de Lida, que es hoy por hoy Bielorrusia. Yo nací en la ciudad de Vilno. Como te conté, mis papás eran gente muy pudiente, con 5 industrias. La más importante era la cervecería y fueron conocidos como Pupko of the Beer en Yiddish, o sea, los Pupko de la cervecería. Y entonces en ese momento nosotros vivíamos dentro de las cervecerías, como te conté, sin usar la estrella de David, pero estábamos adentro con toda la familia, mi papá con su madre, sus hermanas, sus hermanos, estábamos todos ahí. Hasta 1943, por su amistad con el ingeniero Lorviller, el ingeniero alemán, que era al tanto que era el director de la cervecería, más o menos le dijo que ya las cosas estaban difíciles y que esto se iba a disolver. En este momento, pues, en un momento dado, mi papá inclusive se había salvado cuando entraron los alemanes con camiones. Estoy haciendo rápido, espero que son unos minutos. Y ahí nos metieron a todos los judíos en los camiones y nos fueron llevando a la estación de trenes. Ahí nos subimos a los trenes y mi mamá logró que los hombres de la cervecería fueran junto con sus familias. Y así es como dentro del vagón que me tocó estar a mí como niña, me tocó estar con mi mamá y mi papá. Ese vagón no tenía el enrejado. El vagón, como ya saben, los animales no tenían el enrejado. Ahí se empezó a hablar como, ¿a dónde vamos? Porque ellos decían que íbamos a trabajar, que los llevaban a trabajar. ¿Cómo van a llevar a mi papá a hacer cerveza en Alemania? Sí, él había estudiado en Bélgica, en Bruselas, y había terminado sus estudios para la cervecería. Mi abuelo lo mandó. A mi tío, que es su hermano, que son los que llevaban la cervecería, había ido a estudiar a Alemania. Nos llevan a matar, dijo, y aquí hay que salirse. Ahí, en ese momento, se decidió, hubo varios modos, varias formas. La última fue que un muchacho, Stolovitsky, que hoy vive en Florida, como lo acabo de ver por Zoom, pasó por esta ventanita, subió por el tren, desenganchó por afuera, mi papá y mi tío y otros seguramente jalaron por dentro. Así es como se abrió la puerta del tren. Y empezaron las decisiones de quién va a saltar, y cómo y qué. El caso fue, éramos la familia, pues la familia cercana, ¿no? Estaba mi tía, el hermano de mi papá, mi tío, con sus 2 hijos. Ahí hay una triste historia. Y mi papá, mi mamá y yo. En ese momento yo no tenía ningunos hermanos, ni nunca tuve hermanos. En ese momento
mi papá había quedado con el carnicero de la ciudad, que él iba a saltar conmigo, porque era un señor muy fuerte y que mi papá se había roto en los estudios en Bélgica una pierna y le era más fácil, era más fuerte y que le iba a saltar conmigo. Entonces, tomando todas las decisiones, salta mi tía, ve mi tío que salta su esposa y le dio las instrucciones de cómo saltar y cómo agarrar al niño, que era un año más chico que yo, de tal y tal forma, ve que salta, agarra al niño y salta, dejando una hija de 11, 12 años, una atrás. En este momento, mi mamá ve que saltan ellos, se desliza, como dice ella, y también se brinca del tren. Sobre ella, el vagón de atrás era de alemanes. Empezaron a tirar y empezaron a disparar. Pasaron, dicen, las balas rozando, que era como un calor que se siente. Se armó un alboroto en el tren. La gente dijo, aquí no saltamos, aquí no brincamos. Y no había nada que hacer. El carnicero me entregó a mí con mi papá y dijo, aquí está su hija, yo no brinco. Brincaron en total 11 personas. En esta gente que el muchacho que abrió la puerta, que son la familia Stolovitsky, luchando mi papá por tratar de salvar a su sobrina, que se dio cuenta que se había quedado en el vagón, estaba en un ataque de pánico, no sé qué, y había los familiares, déjela, no déjela. Sí, había que tomar instantes, eran minutos porque llegábamos a la frontera, ya no se hubiera podido saltar. Me agarra a mí y se echa de espaldas y saltamos y así es como caímos en el bosque. Ahí empezamos a caminar. A mí me tocó como niña ver un hombre muerto a palos, eran los polacos blancos que eran muy crueles. Y llegamos caminando poco a poco a un río, cruzamos el río y hombres a caballo nos encontraron caminando por ahí, eran de la familia de los hermanos Bielski. Y ellos son los que nos llevaron al campamento. Ya estaba, y esos minutos y esos segundos que pasamos del tiempo, 3 días para llegar a encontrarnos con mi mamá y mis tíos y el resto de la familia. Ahí los llevamos, ya nos encontramos con mi mamá y con el demás, y los de hombres de a caballo nos llevaron al campamento de los Bielski. Cuando la película de los Bielski dice al final, they go deep into the woods, que se van hasta el fondo. Cuando nosotros llegamos, ya estaban ellos ahí. O sea, ya había la Ziemlanka, ya había todo este mapa que acabo de ver que nunca había visto, pero lo había platicado tanto a mis padres que como si cierro los ojos exactamente, donde estaba la panadería y donde estaba los talleres de hacer ropa y los talleres de los zapatos y una organización fantástica. La mesa de nuestra Ziemlanka era para hacer abortos. Yo de niña escuchaba esto. ¿Cómo nos organizamos en el bosque para los niños? A nosotros dicen que se cantaba. Sí, había los grupos de niños, hacíamos los plays, cantábamos alrededor, nos juntaban una maestra seguramente, una que decidió las canciones, se hablaba el ruso, y así es como aprendí el ruso, porque yo hablaba polaco. Nací en Vilno. La ciudad donde vivíamos era Lida, ya me brinqué del lado, pero nací en Vilno. Y en este momento, ¿Qué edad tenías, Masha? ¿Qué edad tenías? En este momento 5. Ya andaba yo 5, como iba para septiembre, casi 6 años. Y ahí vivimos durante casi un año. Pasaban los aviones alemanes volando arriba y nos disparaban. Y había que esconderse atrás de un árbol. Había que estar con el pantano hasta arriba de la cintura. Había que conseguir comida. O sea, decían, a ver, conseguir delante de la noche, iban pues a asaltar las granjas cercanas de los gentiles por comida. Hubo una anécdota de una vaca, había judíos, no sé si oyeron esa familia Karchmer, que era dentro de los partisanos rusos, un tal Karchmer, que conocía muy bien a mis papás de Lida, porque era gente conocida. Y cuando supo que llegaron
con los Bielski, mandó, dizque para mí, a su hija, una vaca por la leche. Entonces llegó la vaca y toda la leche que se ordeñó la vaca durante que se pudo, para todos los niños teníamos leche, y sobre todo para los niños, y luego pues ya la vaca la sacrificaron y hubo un poco más de comida. Había gente preparada, gente culta, un profesor dentro de la Zimlanka. Era la número 11. No sé si oía. Pero lo más importante del asunto es que mi papá, con los estudios que él tenía, dijo a mí, denme una olla, corteza de los árboles. Y esto fue el que hizo el jabón. Mi papá fabricó el jabón. Esa es la importancia, digamos, del señor Simón Sioma Pupko, de los partisanos. Él fabricó jabón, hizo los primeros jabones, a veces hasta se intercambiaba con los partisanos rusos por vodka. Ellos traían el vodka y se llevaban el jabón. Y gracias a eso, en esa época del año que estuvimos nosotros, no hubo tifo. Y ya no había tantos piojos y tantas cosas y nos liberaron los rusos. Nosotros nos liberaron en 44, antes que terminara por completo la guerra. Primero nos liberaron los rusos. Estábamos cerca de partisanos rusos. Maya, contanos aquello que me comentaste sobre tu calzado, para hablar de la no idealización del bosque y aquello que el calzado se transformaba en algo vital. Sí, el calzado éramos tan así que ni siquiera nos desvestíamos. Estábamos durmiendo no es que dormíamos en hojas, como dicen, en la nieve. Dentro de la Zimlanka había los troncos de madera y y ahí se ponían hojas, y esto era la cama. Ahora, sobre los zapatos eran bóliques. La verdad, ¿cómo les explicaría yo bóliques? Son unos zapatos de fieltro que no tienen el hule, entonces con la nieve pues están mojados. Y hay que correr con estos zapatos dentro de la nieve para salvarse de los ataques de los alemanes con los aviones, pisando la nieve. Y se mojaban y pues era el frío y las enfermedades, y así es como nos protegíamos. Pero había fábrica de calzado, talleres de calzado, como talleres de organizar ropa para ciertas personas, pero los flaquitos que éramos, les daba miedo. Mi mamá me decía, quitarme el abriguito porque era puro pellejito y hueso. Eso de la comida era como dijo Mario, era una sopa, así, agua, había un hueso de algún animal, yo me recuerdo, y con las cucharitas que formaban de algo, comíamos. Yo me daba cuenta que siendo chiquita, me dejaban comer yo primero y ellos esperaban para ver. Me daba yo cuenta y dejaba de comer. Ellos comían. Mi mamá lloraba de hambre. Así es que había muchísima hambre, porque yo la vi llorar de hambre. Mi papá iba a Zadachi, iba por comida, iba a traer con todo un grupo de guerrilleros. Hasta el final tuvo un rifle. No tenía rifle durante casi todos los primeros meses. Era muy difícil de conseguir armamento. Por eso dije que en esta mesa se hacían los abortos. Porque se la llevaban. Claro. Ni decían esto, platicaban los grandes. Hasta que emprendí lo que era eso. ¿Y qué les gustaría saber? ¿Quién se salvó de toda la familia, Maya? Ahora, mi papá, mi mamá y yo, por supuesto. Su hermano, que su esposa y el hijo, estaban en otra pushcha. Ellos no se fueron con los Bielski. Había otra pushcha, otros partisanos. Creo que tú mencionaste algo de Rudniki, me suena algo conocido. Era más cerca de la ciudad, porque querían ver si venían más gente, si venía el resto de la gente, si su hija. Después íbamos de orfanato en orfanato buscando esa niña, porque no se sabía qué había pasado. No sabíamos de los campos de exterminio. En Lublin, por ejemplo, Majdanek. Nuestro transporte iba a Majdanek. O sea, toda mi familia,
pereció en Majdanek. Somos Acá sobrevivientes. preguntan sobre cómo hacían con el agua. El agua, pues la nieve era agua. Para tomar, ¿cómo hacían para tomar? Para tomar, claro. Para tomar pues, con la manita. Yo no recuerdo haber tenido ninguna botellita de agua. Ni No, ver no, en invierno y cuando podían con la nieve, y en verano, Pues la verdad es una buena pregunta, porque yo no la sé. bueno, Norma, Norma es quien te lo hace. No, yo sé que en invierno era esto y con la sopa no había tanta agua. Sería el río, cerquita había Masha, un... ¿ustedes lo conocieron a los Bielski? ¿Alguno de los tres hermanos lo conocieron? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, bueno, yo personalmente lo conocí, claro, los conocí cuando estaba yo ahí. Luego mis papás sí tuvieron contacto con Bielski, con su esposa en Nueva York. Se encontraron en Nueva York en los 60s. No cuando estuvo, creo que no sé cuándo fue a Israel él y cuando no le dieron, siempre me decía mi papá que el reconocimiento no le dieron como, vamos a decir, mi papá hubiera considerado que lo merecía. Se encontraron en Nueva York y fueron a tomar vodka al Russian Tea Room y a romper los vasos contra una chimenea, como lo hacían allá. Porque le daban una copita. Acá nos preguntan, cuando salieron del bosque, ¿dónde fueron? ¿A dónde se dirigieron? Y preguntan, ¿dónde vives ahora? Cuando los rusos nos liberaron, regresamos a las propiedades. Es para ver quién llegaba, porque se había ido la mamá, las dos hermanas, sus esposos, mis primos, todos. Nadie regresó fuera de nosotros, o sea, mi papá, su hermano, su familia, y nosotros. ¿Y qué pasó después? Que estuvimos ahí unos meses y llegaron los rusos a la cervecería preguntando por Meilach Pupko. O sea, ese es el nombre de mi abuelo. El bourgeois, o sea, el burgués en ruso. Esa noche, o la noche siguiente, empacamos lo que casi no teníamos y nos fuimos. Porque estaban buscando para mandarlos a Siberia. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde recorrieron ustedes? ¿Dónde? ¿A dónde se fueron, Masha? Nos fuimos, empezó el peregrinaje. Hungría, Checoslovaquia, Italia. Llegamos a Italia, ya nos asentamos un buen tiempo, donde yo fui a un colegio de monjas, siempre escondiéndome. Teníamos mucho miedo de decir que era judía, me convertí en María y estaba yo estudiando en un colegio de monjas. Nadie sobrevivió del lado de mi mamá tampoco, que era del Niemenchini, que tenía su papá era farmacéutica, Shmuel Bernstein. Mi mamá es de Bernstein Rapoport Soloveitchik, de la famosa Rav Soloveitchik Brisk, y mi papá, como dije, es Pupko Kunica. ¿Y de Roma dónde fue? Y ya después de Roma fuimos a Bruselas a buscar a su hermana, porque tenía una hermana viviendo en Bruselas para ver si se había salvado. Cuando nos encontramos con que la hermana no sobrevivió, pereció en el campo, la llevaron los trenes al campo y sobrevivió el cuñado porque se había ido a Inglaterra a luchar y un primo y un sobrino que vive hasta hoy en Bélgica. ¿Y de ahí? Y ya después de ahí... Me encanta tu marido, te va ayudando también. Me parece tan hermoso. Claro. Es que tenemos muchos años de casados, conocí mucho a su papá, trabajé con su papá durante 20 años y él me contó Claro. todas las historias que Masha recuerda desde un principio y entonces pues le recuerdo algunas cosas porque está un poco nerviosa y yo también, ¿verdad? Pero... a mí me emociona. Lo están haciendo muy bien, hermoso. Sí, sí, Masha. Solas, ¿verdad? Pero Mario habló, me movió mucho mi tapete, digamos, contando todo esto de los partisanos. Los detalles. Ada Kovner era también amigo de mis papás. Habían ido a Israel. Ah, mira. O sea, yo el nombre de Ada Kovner lo oí todo el tiempo. Mi suegro fue un hombre muy brillante desde que lo conocí siempre, porque era muy previsor.
y él hasta en los negocios siempre preveía lo que iba a pasar en 1 o 2 años adelante. En el caso él prevía que nos llevaban a matar, él convenció al joven del vagón que le ayudara a abrir el vagón, él llegó con el comandante Bielski y le ofreció que él podía hacer jabón, y fue con el comandante. Nos conocimos nos conocimos Lo va leyendo. en la Bnei Brit, eso de que alguien pregunta eso, ¿no? ¿Cómo nos conocimos nosotros? En la Bnei Te Brit. preguntan 2 cosas que me parecen importantes. ¿Dónde viven actualmente y dónde se conocieron ustedes? Sí, vivimos en México, ahora estamos en Miami. En este momento aquí estamos en Miami porque toda mi familia vive, tenemos un nieto, casi todos en Miami. Te escuchamos muy bajito, ahora acércate o habla un poquito más fuerte. Nosotros en este momento estamos en Miami, pero vivimos en México. Ya tenemos aquí toda la familia vive, mis hijos viven en Miami. Tenemos 3 hijos, Rafael, Michelle y Rachel. Y viven acá. Y nosotros nos conocimos en la Bnei Brit. Yo también pertenecía a la Shomer HaTzair. Casi todos mis amigos se habían ido a los kibutzim, algunos regresaron, otros andan, siguen hay muchos en Israel que me conocen. De niña, saben mi historia. Siempre me dice, cuéntanos la historia del tren, cómo saltaste del tren. Claro que es yo lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible y lo más corto, ¿no? Pero hay muchos detalles, muchas cosas, muchos momentos difíciles que ya no viven mis padres, por supuesto. Y pues, ¿qué más les gustaría? Como que querían saber. Aarón Cohen me avisó de esto. Aarón, claro. Aarón y Esther están ambos. No sé dónde está Aarón. Hola, Masha, ¿cómo estás? Está acá. Hola, Aarón. Ahí hola. está. Hola, Masha. Bueno, para comentarles... Ya sabes la historia 1000 veces. Sí, claro. Conocemos a Masha, yo creo que de hace 20, 25 años. Nos contó su historia para el Museo del Holocausto Tuvie Meisel. Y hace poquito la entrevistamos como hija de sobreviviente para nuestro nuevo documental que se llama Murmullos de... Claro. Porque ella es sobreviviente, pero a la vez es hija de sobrevivientes de los 2 de sus papás. Y quiero decirles que con Masha y con Víctor tenemos una relación y una amistad muy grande y siempre nos han apoyado en nuestros proyectos y que son gente maravillosa. Gracias. Gracias. La entrevistamos para el Museo de Washington. Sí, también la acabamos de entrevistar junto con Yael Seaman, con la doctora Yael Seaman para el Museo de Washington. Su entrevista, el Museo del Holocausto de Washington. Si quieren ver su entrevista en español, ahí está. Es una entrevista que dura alrededor de 2 horas, está completita. No la editaron. Si quieres, Mario, les mando el contacto de la entrevista de Masha, que está en el Museo del Holocausto de Washington. Perfecto, yo le voy a mandar a través de Masha, a través de Graciela, el PowerPoint, donde está también el mapa, que no lo conocías, el mapa del Bosque de los Partisanos. Yo propongo, Graciela, si te parece, como estamos en la 1:30, pasarle la palabra a Osvaldo. Sí, ahora quería cerrar esta parte agradeciendo especialmente a los Cohen, y me preguntan cuál es el apellido de soltera de Masha, es Cusco, y de casada Cohen, que recién lo comentaban. Y bueno, Osvaldo, y vamos cerrando. Gracias, Masha, no hay palabras para explicar esto, pero Osvaldo va a cerrar y luego retomo. Sí. Buenas. Agradecerles un montón. Se congeló, lo cual mucho tiempo por arriba de los 100, y eso nos da y nos da fuerza. Partes que son muy de Puerto Rico, que tenemos 3 objetivos. El primero va a ser el rescate y los refugiados, pero debido a este éxito, hay que repetir esto. Vamos a analizar y
un tema que no es nuevo, fuera de la Shoah también, que es con haber sido por toda la historia, a lo largo de la historia del mundo. Entonces queremos analizar el tema, queremos dar una apertura con gente del grupo de Luther King también, que se nos va a juntar para, por primera vez, ganas, un tema bastante difícil. Se te escucha bastante mal, Osvaldo. Sí, recordando. Sí. Te quiero despedir. Sí. Año 54, cuando yo tenía cantando permanentemente la canción que vos nos hiciste escuchar hoy. Entonces, mientras funcionó terriblemente. Nos vemos la próxima. Gracias. Agradezco a Maya y que le auguro que pueda dar un montón de testimonios. Ok, Graciela, retoma. Muy bien, Mario. Muy bien, Osvaldo, Carmen, y mil gracias a Maya, el apoyo de su marido, a todos los familiares que hoy están sentadísimos acá, familiares de sobrevivientes de la Shoah, en general de los bosques, y que me honra, me emociona profundamente. Sí, vamos a tener esto grabado y saben que al día siguiente me lo pueden pedir y lo van a tener. Vamos a ver luego, en un tiempito, la película seguramente de los Cohen, para poder ver también el testimonio de Maya. Y cierro con algo que fue ayer muy interesante. Desde el Heritage Museum de New York se hizo una extraordinaria conmemoración de la Shoah, y en donde abre con el himno partisano Whoopi Goldberg, y cierran distintos muy conocidos artistas cantando nuevamente el himno partisano. ¿Y saben qué es lo que quiero destacar para todos nosotros? Las tres palabras que usaron, y yo le voy a agregar una que tiene que ver con Por las huellas de la Shoah y con historias que dejan huellas, los proyectos de Mario y míos, que dice resistencia, resiliencia y esperanza. Y a mí me parece que es extraordinaria la conjunción de estas tres palabras, y agrego tributo, homenaje. Y estas son nuestras charlas que las hacemos en forma apasionada totalmente, y es por todos nosotros y por las nuevas generaciones. Muchas gracias, y les estamos contando qué es lo que vamos a ir preparando. Gracias a todos, gracias Osvaldo, Carmen, Mario, y especialmente nuevamente a la sobreviviente. Gracias, Maya. Gracias. Gracias a ustedes siempre por darnos tanto, la verdad, Mario, Graciela, Gracias. Osvaldo, los sobrevivientes. Graciela, Mario, gracias. Gracias, Maya. Gracias a todos. Mario. Gracias. Mil gracias. Muchas Gracias por gracias. A todos. Ay, ¿cuánta gente? Gracias. Gracias por lo que comparten. Cuenta para la próxima. Gracias. Felicitaciones, Mario. Gran abrazo. Gracias, Mario. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Graciela. ¿Dónde Gracias, podemos Mario. ver la grabación? Yo la voy a tener. Yo la voy a tener. Gracias, Maya. Gracias, Gracias, Mario. Hermosos los testimonios, Maya. increíbles.